Doctor Benítez, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Santiago. En el tiempo en el que estuviste en la Contraloría, no era buena tu relación con Enrique García. Era como que una relación de hecho en la que vos no tenías ningún tipo de prerrogativas en nada de lo que se hacía dentro de la institución, o en realidad esa era una fábula que se tejía en medios de comunicación. No, al comienzo sí, como ingresamos juntos, había un trabajo conjunto, una buena relación. Después con el tiempo esa relación se fue desgastando por diferencias de políticas institucionales, digamos. Y luego ya sí, al final fue muy difícil porque los pedidos de informes que yo presentaba a los directores, que por la ley orgánica de la Contraloría me faculta a supervisar dichas direcciones, ya no eran contestadas por estos directores y off the record me decían por instrucciones verbales de él, ¿verdad? Entonces, ante esa situación, la relación se deterioró mucho. ¿Y cuáles eran las políticas de García que vos considerabas inapropiadas para la Contraloría? No, a mí me parece que yo tengo que tratar de mirar hacia adelante y mirar hacia el futuro, ¿verdad? Me encantaría que usemos este tiempo para poder hablar un poco de las cosas que queremos hacer y no de las cosas que no hicimos antes. Claro, pero ¿por qué me refiero a eso, doctor? Porque creo que no debemos perder la memoria de cómo llega el Contralor hasta ese lugar, cómo llega Camilo Benítez a ese lugar. Y si va a llegar sin tener en cuenta lo que criticaba anteriormente de la gestión de García, creo que aquello, como se dice en términos populares, cambiar bocaga rótere, termina siendo a veces una decepción para la gente. Puedo traspolar eso al caso Ciudad del Este. Si Miguel Prieto no entiende que tiene que construir a partir de lo que criticaba de la gestión anterior y que esa es un poco la base y el colchón de lo que tiene que ser su gestión, defrauda de alguna manera la voluntad popular. ¿Sos consciente, doctor, que gran parte de los ojos puestos hoy en la Contraloría y gran parte de la crítica que hacías desde tu rol de subcontralor, hoy es lo que te corresponde reestructurar dentro de la Contraloría? Totalmente, totalmente. Y voy a ser coherente con lo que siempre manifesté. De hecho, ya lo estoy haciendo. Creo que tenemos que hablar menos y trabajar más y hacer que nuestros actos hablen por nosotros. Ahora mismo, en la semana pasada que me tocó iniciar, hicimos cambios en casi todas las direcciones generales, en todas las direcciones de áreas. Pusimos gente técnica. No tuvimos en cuenta su afiliación política, sino que su trayectoria interna dentro de la Contraloría. Usamos funcionarios de la casa, no funcionarios externos, ¿verdad? Y yo creo que esa es la primera señal. Todavía no pudimos empezar a trabajar porque necesito que estos nuevos funcionarios que acepten sus direcciones, armen sus equipos de trabajo y podamos avanzar de ahí en más, ¿verdad? Puedo estar equivocado, pero Sí. me da la sensación que los dos pilares fundamentales para el trabajo de la Contraloría en cuanto a la visibilidad que pueda llegar a tener está en el rol que tenga el nuevo director o la nueva directora, no sé a quién asignaron, de control de municipios y gobernaciones, que fue un poco parte de lo que quedó en evidencia también. El director anterior que se había sentado, se había reunido en un edificio privado con el sector llanista, y el contralor anterior. Y por otro lado, el tema de las declaraciones juradas, donde ya tengo que decir que me preocupó un poco, aunque no lo conozco técnicamente, ver la nominación, y ahí es donde tengo el temor de decir si se cambia bocaga rótere. Anteriormente, una operadora política cercana, en este caso al llanismo, esposa nada más y nada menos que Dionisio Amarilla, y ahora da la sensación que es un operador de Juan Darío Monjes. O sea, ¿vos sos consciente, doctor, de la importancia de esos dos lugares en particular? Y cuando tuviste que seleccionar a la gente que ibas a poner en cada uno de esos lugares, ¿tuviste en cuenta ese elemento? Sí, bueno, primero te aclaro, yo no tengo relación ni conversación, nunca tuve con el senador Monjes, ni antes ni ahora. Yo no sabía que existía una relación entre ellos tampoco, y tampoco es que me interese mucho que haya o no relación de algún funcionario con algún político. Él ya había sido director general en esa área, era el único director de área que cuando estaban en la transición respondía a mis pedidos de informe. Por eso me generó esa confianza en él para nombrarle en ese cargo. Pero como le dije a él y a todos los que fueron designados ahora, todos están a prueba. Nadie va a estar acá, cada 3 meses vamos a revisar los trabajos. Y el otro que está en municipalidad es un funcionario antiguo de la casa, que yo lo conocí hace 10 días, la semana pasada. Hice una consulta
con todos los exdirectores y funcionarios más antiguos de la Contraloría y hubo una unanimidad que él era el hombre para ese cargo. Una persona que me dicen que tiene una integridad intachable, es una persona muy honesta y muy técnica, ¿verdad? Yo necesito gente técnica a mi alrededor que conozca cómo funciona el sistema interno también, especialmente en municipalidades, ¿verdad? Donde es la parte más sensible. Hicimos cambios de todos los funcionarios de esa área, ¿verdad? No solamente la parte de las direcciones generales, y él tiene un desafío que también, como te digo, como en el caso del director de declaraciones juradas, en 3 meses tienen que presentar resultados, ¿verdad? Y ahí vamos a evaluar y son cargos de confianza, iremos rotando si es que no hay resultados. ¿Cómo lograr que hay esa imagen de la Contraloría como un garrote? O incluso algunos senadores que en medio del juicio político a García decían que era una especie de asociación ilícita para delinquir y asaltar los municipios. ¿Cómo lograr revertir esa imagen y confiar en que cuando la Contraloría intervenga algún municipio, en realidad se va a intervenir con criterios técnicos que no guarden relación con una puja política en la que el garrote sea la Contraloría? Yo creo que primero tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra conducta y dar el ejemplo. Tratar de que eso le dije a los funcionarios, tenemos 2 años y medio, yo tengo 2 años y medio, ellos tienen toda la vida todavía por delante. Yo no soy un funcionario de la casa, yo vine acá hace 2 años y medio y me voy a retirar dentro de 2 años y medio seguro. Quiero dejar una impronta, que la gente se acuerde con que hice bien las cosas, como siempre dije. Esto para mí no es la culminación de mi carrera, sino que quizás el inicio. Y le estoy tratando de convencer a todos y veo una actitud muy positiva en los funcionarios de la Contraloría. Están muy felices, todos me dicen, vamos a trabajar, queremos cambiar la imagen de la institución. Ellos, los auditores, se sienten avergonzados a veces cuando van a hacer un trabajo de auditoría donde la gente no les recibe como antes. Las propias entidades que tienen que ser controladas no le respetan a los auditores. Yo creo que si yo doy el ejemplo y los directores generales de áreas, jefes y demás funcionarios, va a haber un cambio rápido y espero que así sea. Sin entrar todavía a la cuestión jurídica que puede tener una discusión diferente. Sí. ¿Cuál es tu posición particular, personal, respecto al tema de las declaraciones juradas? Porque existe una norma, Sí. una norma que tiene que ver con transparencia, que marca un poco la cancha de cuando un funcionario cede en los aspectos de su privacidad en el momento en el que ingresa a la función pública o algún cargo público. Existe también una decisión de Cámara respecto a lo que tiene que hacerse con las declaraciones juradas que se judicializó y está en Corte Suprema. ¿Cuál es, al margen de esa discusión que está en Corte, tu posición como Camilo Benítez, como un hombre de derecho, respecto a lo que tiene que hacer la Contraloría con las declaraciones juradas? Voy a usar parte de lo que me decís, que me parece muy importante. Yo no puedo tener un posicionamiento fuera del derecho. Yo tengo que tener un posicionamiento acorde al derecho. Y me gustaría hablar un poquitito de esto, y te quiero trasladar un poquitito la situación que a mí me genera una angustia esto, porque creo que es un clamor ciudadano también, ¿verdad? Nosotros estamos obligados a hacer lo que la ley nos ordena y estamos obligados a no hacer lo que la ley nos prohíbe. En tu calidad de abogado, te digo esto, Santi, ¿qué pasa si vos sos Contralor General de la República y hay una orden de un juez o de un fiscal que remita la declaración jurada o el examen de correspondencia de todos los parlamentarios o del presidente de la República? ¿Qué haría en esa situación? ¿Enviaría a la fiscalía o al juez? Categóricamente que sí, porque la ley te ordena a que hagas eso. Y lo mismo te digo, ¿qué pasa si la ley te prohíbe que liberes esa información a cualquier persona que no sea el Ministerio Público o una orden jurisdiccional? ¿Qué posición puedes tomar sobre eso? Porque acá hay una cuestión un poco delicado. Hoy estuve preguntando, 950.000 declaraciones juradas fueron presentadas a todo lo largo de estos últimos 20 años que fue creada la Contraloría. Son 350.000 funcionarios que presentaron declaraciones juradas, son 900.000 porque presentaron varias veces ya, ¿verdad? Lo que se pide ahora son las declaraciones de algunos funcionarios, pero el mismo criterio que se aplica para un senador o el presidente de la República o el Contralor o el fiscal general
se aplica también para el profesor, el policía y el concejal y todos los funcionarios. ¿Y cuál es la ley que te prohíbe, doctor? La ley de declaraciones juradas, que dice que solamente puedo entregar las declaraciones que pide el Ministerio Público o un juez, ¿verdad? O sea, vos también pensás que lo que decidió la Cámara en mayoría es inconstitucional. No, no. A mí lo que me parece es que tenemos la brillante oportunidad de que la Corte decida cuál ley tiene preeminencia. Porque acá, como lo habíamos hablado, existe una ley especial, que es la ley de declaraciones juradas, y existe una ley posterior, que es la ley de acceso a la información pública, ¿verdad? Podríamos decir que la ley posterior derogó a la ley anterior y por ende tenemos la obligación de liberar esa información, pero también podemos decir que la ley de declaraciones juradas es una ley especial y la otra ley es una ley general. ¿Y vos qué ¿verdad? pensás, doctor? Yo creo que no toda la información que está en el formulario es pública. Yo creo que mucha información es pública y mucha información no es pública. ¿Cómo cuáles? Y por ejemplo, se tiene que determinar qué información le afecta a la intimidad de las personas. Por ejemplo, si soy socio de una sociedad anónima, esa sociedad anónima tiene otro socio. Si puedo declarar cuánto dinero tengo efectivo, en qué cuenta, o si tengo en mi colchón, ¿verdad? La individualización de los domicilios, donde uno vive, ¿verdad? Pero sí creo que, por ejemplo, sería importante saber con cuánto dinero uno entró al cargo y en cuánto salió, ¿verdad? Sin hacer una individualización de los datos. Me parece a mí que, estando instalada la situación como está hoy instalada, tenemos que esperar o que el Congreso apruebe esa ley que creo que está en tratamiento, o que la Corte nos explique o, digamos, o establezca cuál es el límite que tenemos nosotros para liberar esa información, ¿verdad? A mí la sensación que me queda nomás es que el Contralor, quien sea que esté, hoy le toca a Camilo Benítez, está en una especie de muro entre la espada y la pared otra vez encima. ¿Por qué? Porque por un lado está la presión política. Yo no creo que la mayoría de los legisladores que hoy están, o el propio presidente de la República, o gente que está en cargos como el de vicepresidente y otros cargos, tan alegremente digan, estamos de acuerdo con ese clamor popular que cree que tiene que hacerse pública la declaración jurada, como dijo la Cámara a través de esta sentencia, acuerdo y sentencia que firmó. Porque van a quedar expuestos, y creo que no tiene que ver con su seguridad, honestamente. Yo no creo que los Dionisio Amarilla, los Blas Llano, los Mario Abdo, si fuera el caso, los Velázquez, si fuera el caso, estén preocupados por su integridad. En realidad están preocupados por que quede en evidencia si existiera o no algún tipo de inconsistencia entre lo que tienen y lo que ganaron en la función pública. Porque ese es el elemento clave para el combate contra la corrupción, además de la lucha contra la impunidad. Y el otro lado de la historia es lo que la gente pide básicamente en las calles. Vos te vas a poco tiempo de haber asumido, doctor, si es que liberás la información. Pero también quedas expuesto al escarnio público si es que llegás para mantener el status quo y decir, vamos a pasarnos más de largo, que saque la pelota tatá de la cancha y ganemos tranquilidad con otro tipo de cosas. Honestamente, creo que ningún cambio respecto a lo que hagas, de nombres, de gente, es tan importante como que vos definas ese partido. ¿Preferís jugar el partido en la línea del status quo o preferís jugar el partido sin incomodar al sector político o incomodándolo diciendo, señores, esto tiene que ser público en la línea de la transparencia? ¿Qué partido pretendés jugar? A mí me tiene sin cuidado la comodidad o incomodidad de la clase política, te lo digo sinceramente. Y mi actuar no tiene nada que ver con eso. Si no quisiera hacer algo que esté infringiendo algún tipo de ley, que dé causal a que yo termine siendo sacado por haber cometido una infracción a esa ley. Sí creo que cumpliendo la ley, Santi, podemos hacer muchas cosas, de verdad. Podemos hacer muchas cosas. Y yo creo que eso se va a ir viendo en el corto plazo. Y creo que hablar de este tema ya es un aporte, debatir sobre esto. Yo he hablado con todos los medios de comunicación sobre este punto. Y a mí me parece que eso es sumar, ¿verdad? Pero yo tampoco puedo ser populista contrario a lo que yo creo que establece la ley, menos todavía cuando el debate está instalado de la manera que está instalada,
que la Corte tiene que pronunciarse sobre eso. Me parece a mí, si yo, igual, independientemente de que haya una ley que prohíba, otra que obligue, que sí, que la Corte tiene que resolver, que el Congreso tiene un proyecto de ley a media sanción, suponete que yo digo, no, yo igual voy a hacer lo que yo quiera. Y por ahí soy un populista, pero yo creo que voy a estar infringiendo la ley si hago eso. Y con toda la razón, vos me decís, bueno, pero que te echen, pero vas a ser una persona popular. Yo no quiero ser popular a costa de hacer algo que creo que no debo hacer. Hasta que la Corte defina esto, ¿qué Sí. pensás hacer vos con las declaraciones juradas? Para empezar, vamos a responderle a la Fiscalía los pedidos que nos hacen, para empezar. En segundo lugar, vamos a intentar modificar una legislación que a nosotros nos inhabilita a cobrar la multa que establece la ley a las personas que no presentan, ¿verdad? Eso vamos a hacerlo ahora. El siguiente paso, vamos a empezar a multarle a la gente que no presenta. ¿En qué plazo? No, nosotros tenemos ahora en curso por lo menos 30 sumarios para multa. El problema es que no podemos cobrarle porque la ley orgánica de la Contraloría no nos habilita la fuente 30, no podemos cobrar nosotros dinero, ¿verdad? Solamente tenemos la fuente 10, que es el presupuesto. Eso tenemos que cambiar, pero igual podemos terminar los sumarios independientemente de que no le quitemos el dinero del bolsillo para saber quiénes fueron los que nos presentaron. Siguiendo ese orden de ideas, te digo, la cantidad de exámenes de correspondencia que hace la Contraloría por año es muy bajo, pero muy bajo. Nuestro desafío es hacer 10 o 20 veces más de lo que se hace por año, ¿verdad? Estamos conformando los equipos de trabajo. Le dije al director general de declaraciones juradas que tiene que llevar por lo menos 20 funcionarios más a su dirección para poder hacer ese trabajo. Y ahí es donde vamos a marcar la diferencia, ¿verdad? Si hoy se hacen 15 declaraciones juradas al año o 20 declaraciones juradas al año y nosotros hacemos 200 o 300 al año dentro de un año, por decirte, ahí vamos a marcar la diferencia. Y además creo que con qué criterio hacer esos exámenes de correspondencia, porque los últimos exámenes de correspondencia que se han hecho eran absolutamente diferentes a los resultados que lanzaba la Fiscalía respecto a su propio análisis. Pero ahí está mi responsabilidad, ahí está mi responsabilidad y la responsabilidad de los directores y los auditores que firman el dictamen. Por eso es fácil no hacer el examen de correspondencia, ¿verdad? Pero ahí está la responsabilidad de cada uno que firma ese dictamen. Si yo digo que existe correspondencia entre los ingresos y los bienes que tiene X persona y luego ocurre que no existe, porque cualquier técnico que revisa ese examen dice esto es una burla, ¿verdad? Ahí voy a tener yo el problema. Por eso que hay que asumir la responsabilidad dentro del marco de la ley y hacer nuestro trabajo y hacer que nuestro trabajo hable por nosotros. A mí me queda nomás, y tengo un par de minutos finales, Sí. a mí me queda nomás la pregunta y la duda del por qué se aferran desde la Contraloría a tomarse una norma que hasta este momento del partido ya fue resuelta cuando los propios jueces de la Cámara que terminó resolviendo, uno de ellos era Pedro Mayor Martínez, el otro no recuerdo, dijeron en mayoría que ante todas las normas que puedan existir, lo que hoy prevalece es la norma que obliga a que se publiquen estas declaraciones. ¿Por qué desde la Contraloría tanta es la presión política, Camilo, por evitar que se muestren estas declaraciones juradas, que se siguen aferrando a una norma que incluso ya fue resuelta en la segunda instancia, que fue en la que se debatió respecto a si deben publicarse o no estas normas? O sea, ustedes hoy están esperando que responda la Corte cuando en realidad ya tienen una respuesta de la última instancia que definió este tema hasta este minuto del partido. Sí. ¿Por qué? Primero hay que aclarar que la resolución fue dictada en el marco de un amparo. No fue el órgano competente para estudiar la constitucionalidad de la normativa, digamos, pero está bien. Yo en su momento le había dicho al director jurídico anterior, que ahora salió y fue cambiado, le había dicho, yo creo que la estrategia está mal. Lo que el Contralor tiene que hacer es accionar de inconstitucionalidad la ley de declaraciones juradas. O sea, tomar la posta y decir, yo quiero que la Corte declare la inconstitucionalidad de la ley que me prohíba a mí divulgar esta información, ¿verdad? O hacer una consulta a la Corte sobre el caso. Pero en vez de accionar contra la liberación de la información, lo que hubieran hecho es liderar, digamos, la liberación, ¿verdad?, a través de una acción de constitucionalidad contra la ley de declaraciones juradas del 2013
o a través de una acción de certeza constitucional, por ejemplo, ¿verdad? Pero la situación, Santi, está instalada. O sea, ya no se puede, y yo en el fondo quiero que se resuelva, ¿verdad? Porque a nosotros nos va a dar el marco de ver qué información, porque creo que van a estudiar eso, qué información se puede dar y qué no. Y les aseguro que cualquier información, aunque sea esto, te digo, el resumen del patrimonio neto, digamos, de cada funcionario, ya va a ser un gran logro para la ciudadanía. Le preguntamos al ministro Martínez Simón respecto a las declaraciones juradas, y esto decía, escucha un poquitito. Cuando se planteó aquel amparo vinculado al hecho de que se hagan o no públicas las declaraciones juradas de bienes, había salido la sentencia de primera instancia haciendo lugar a aquella acción. Había dictado la sentencia el doctor Riquelme, hoy ya jubilado, como una suerte de mostrar transparencia a través de la Asociación de Jueces del Paraguay, de la cual yo soy vicepresidente. Hicimos un manifiesto público que firmamos casi 500 jueces del país, desde el presidente, el vicepresidente que soy yo, toda la comisión directiva, y después hicimos una circular en donde le autorizamos a la Contraloría General de la República a que haga públicas nuestras declaraciones juradas. Con eso te quiero decir que comparto esa idea de que aquella declaración jurada de bienes de un funcionario público tiene que estar al acceso del público, porque la gente tiene derecho a conocer cómo vivo yo, cuáles son mis ingresos, porque yo no soy una persona privada. Es decir, tengo mi vida privada, lógicamente, pero soy una persona pública. Por lo tanto, mis ingresos, mis bienes, las cosas que tengo, las cosas que muestro y las cosas que están a mi nombre tienen que estar al acceso de la gente para que la gente haga un comparativo y si hay alguna duda yo pueda aclarar la duda que haya. Esa manifestación habíamos firmado alrededor de 500 jueces, como te dije, de todo el país, y le remitimos a la Contraloría como una suerte de transparencia, justamente. Es decir, no tenemos nada que ocultar. Si quieren hacer públicas, háganlas, estas declaraciones que habíamos presentado. Si eso se llegara a trasladar a un ámbito judicial, bueno, ya sabes, mi criterio, lo firmamos aquella vez, lo digo públicamente una vez más. Entonces yo creo que es el momento de hacer públicas las cuestiones que son públicas. Hay que transparentar la cuestión. Yo creo que en un país en donde descreemos de todos, una forma de brindar credibilidad es haciendo públicas una cuestión tan delicada, tan engorrosa a veces, como es el mismo patrimonio, es decir, mostrar públicamente qué tenemos y cómo vivimos. Y ojalá no sea solamente un discurso que cuando uno tiene la lapicera termina cambiando de alguna manera, tratando de aminorar la presión respecto a eso. Doctor, te agradezco por acompañarnos, por estar con nosotros, y una cuestión más que querés decir. Sobre lo que dice el profesor Alberto Martínez Simón, a quien yo admiro profundamente, fue mi profesor, es mi amigo, es brillante, es intachable, es un lujo para la Corte, pero dos cosas sobre el punto. Esos 200 jueces que firmaron tienen el derecho a publicar la declaración jurada propia, ¿verdad? Que ellos publiquen, ¿verdad? ¿Por qué le trasladan el problema a la entidad fiscalizadora? Que ellos publiquen, si es que no tienen problema. Y encima te digo, en el caso de Alberto, que él tiene que resolver la cuestión ahora en la Corte, ¿verdad? De la acción. Ahora ya no podrá resolver porque ya preopinó sobre el asunto, ¿verdad? O sea, creo yo que esa es como... Lo estuve analizando mucho porque me dicen a mí que yo libere la información de todos los magistrados del Paraguay porque ellos ya lo autorizaron, ¿verdad? ¿Y por qué ellos no liberan su propia información? Pero creo que es diferente al hecho que yo lo haga diciendo esta es mi declaración y que el órgano que recibió formalmente diga este es el documento que se metió a la Contraloría y esto es lo que juraron forma parte de su patrimonio. Sí, pero quizá ellos saben que la entidad de la Contraloría no puede liberar esa información sin que se resuelva eso. Ahí está la trampita un poquito. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Muy amable.